Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Estamos en el Earthings Masters. Ha terminado hace unos minutitos. Tenemos con piezas blancas a Alexandra Kosteniuk, campeona del mundo de rápidas en estas navidades ya pasadas, y Magnus Carlsen, que no le fueron muy bien las cosas con piezas negras en el día de ayer, ¿no? Ganó la partida Artemiev, que tengo pendiente de traerla, ya que bueno, pues tiene un final muy interesante y vamos a ver qué pasa en la jornada de hoy. Estamos en el torneo Earthing Masters, las partidas son a ritmo rápido, 15 minutos más 10 segundos, y en la descripción del vídeo tenéis más información sobre este torneo y evento. E4, C5, defensa siciliana, caballo F3, E6 y tras C3, variante alapín. El caballo de B1, bueno, pues pierde la casilla natural, quizás sea una pieza que se saque más adelante, y la idea principal de las blancas es jugar D4 y en caso de capturas montar un centro interesante de peones ocupando, bueno, pues casillas clave. El tema de las piezas negras, bueno, pues puede ser jugar caballo F6, atacando el peón D4 o D5, bueno, molestando nuevamente a este peón que, como vemos, está indefenso, y evitan de momento que las blancas jueguen más cómodamente ese D4. Os dejo teoría de la variante Lapin en la descripción del vídeo, también muy interesante, ya que al no jugarse tanto en la élite, pues de ahí que se pueda saber menos a otros niveles. Primeras capturas, E por D5, E por D5 y tras D4, caballo C6, alfil B5 clavando al caballo, y tras alfil D6 la partida continúa por parte de Alexandra con enroque en corto. Caballo F6, también buscando el enroque en corto Magnus Carlsen. La casilla de 4 de momento pues podría ser interesante para el caballo, aunque vienen más capturas en la posición. D por C5, alfil por C5 y aquí caballo D4. Quizás otra idea por parte de las blancas, y como comentábamos que el caballo no se puede llevar a C3, podría ser llevar el caballo a D2, B3, tocar al alfil y traerlo a esta posición, no a la posición de D4, aunque aquí Kosteniuk, bueno, pues lleva directamente el caballo. Otra idea quizás de las blancas puede ser torre 1 jaque, lo que pasa que, bueno, pues simplemente alfil E6 evita el jaque y también las negras desarrollan pieza. Es verdad que con este movimiento, bueno, pues del caballo se toca dos veces el punto de C6, solo defendido por el peón de B7, y tras estos movimientos Magnus Carlsen ignora o no quiere defender una vez más esa posición y se enroca en corto y alfil E3 desarrollando. El tema es que por un lado, bueno, pues puede haber una descubierta, ya que el alfil de C5 está indefenso, y en caso aquí las blancas de ir por esta captura e ir finalmente a por el peón, consiguiendo un peón de ventaja, se podrían complicar mucho las cosas con caballo E4, pero sobre todo en esta posición con caballo G4. El tema es que el mejor movimiento aquí es para las blancas dama por D5 y tras alfil por F2 jaque, torre por F2 y ahora primero dama B6. Con este movimiento la torre queda atacada en dos ocasiones y además, como vemos, está clavada, dama F3 viniendo a la defensa, caballo por F2 y tras dama por C6, y las piezas negras han conseguido calidad solamente por un peón de menos, ¿no? Por lo tanto estarían ganando cómodamente la partida. Kosteniuk decide desarrollar o comenzar a desarrollar el flanco de dama jugando alfil E3 y dama D6. Bueno, pues defiende al alfil en C5. De momento, y para evitar la idea que habíamos visto antes con caballo G4, que podría estar siempre en el aire, como vemos, Carlsen pues tiene ya cierta fuerza por parte de alguna de sus piezas sobre el rey enemigo, se juega H3 evitando, bueno, pues males mayores, ¿no? Alfil B6 con ideas quizás de traer el alfil a C7 y buscar incluso mate con la dama en H2, y Kosteniuk ahora sí aprovecha para desarrollar nuevamente pieza caballo D2 y quizás traer uno de sus caballos a la casilla de F3 para así defender en H2. La partida tras estas jugadas continúa con caballo por D4 y C por D4. Como anteriormente no he comentado, las negras cuentan con un peón aislado y ahora las blancas también. El tema es que si aquí capturas con el alfil, podría continuar la línea con alfil por D4, peón por y dama B4. Sería una posición en la que las negras pues quizás tocan bastantes puntos y es difícil de defender todo en la posición, y las negras pueden contar con cierta ventaja. Por lo tanto, C por D4, también con un peón aislado las blancas, alfil F5 desarrollando,
teniendo más control sobre esta casilla de 4 y tras estas jugadas caballo F3. El tema es que bueno, pues se trae una casilla natural de defensa al caballo en el que con este movimiento también se deja defender la casilla de E4, aunque de momento Carlsen juega torre a C8. En esta posición podríamos pensar en jugar dama B4 para ver la diferencia en el que se toca alfil y peón, pero el tema es que tras jugar alfil D3 y cambiar alfiles siguiendo una de las líneas, las negras ganan peón, pero posteriormente tras torre F B1 la dama queda completamente atrapada y están perdiendo la partida las piezas negras. Por lo tanto, Carlsen de momento decide ocupar la columna abierta, o una de ellas, mejor dicho, la de la columna C, y tras estas jugadas alfil D3, volviendo con el alfil, realmente, bueno, pues no tiene nada que hacer en esa posición, y tras estas jugadas, ahora sí, caballo E4. Tras estos movimientos la partida continúa con dama B3, quizás podríamos pensar aquí capturar con el alfil para eliminar esta pieza bastante molesta, pero tras D por E4 el caballo quizás pues se queda sin buenas casillas. Si viene a E5, F6 expulsando al caballo y tras traerlo a G4 incluso H5 sería un buen movimiento, dejando al caballo prácticamente, bueno, pues sin movimientos. Quizás podría venir a H2, pero estarían bastante mal las piezas blancas y con bastante ataque las negras, como vamos a ver a continuación en la partida también con un ataque de peones en el flanco de rey. Por lo tanto, de momento dama B3 y se juega torre C E8. Carlsen, bueno, pues de momento no ocupa o cambia de columna y lo lleva todo hacia el flanco de rey. Caballo E5 no siendo quizás del todo bueno, ya que aquí se pierde un tiempo. Una jugada aquí como A4 para 5, contrarrestando el ataque que están haciendo las negras en el flanco de rey, pues podría ser interesante. Y tras caballo E5, y como habíamos visto en la línea anterior, se juega F6 y el caballo, bueno, pues pierde algún tiempo ya que tiene que volver a F3 y es cuando Carlsen además aprovecha para comenzar con su ataque, ¿no? G5, torre F C1 trayendo la torre a la columna abierta y tras H5 lanzándose con todo Carlsen, caballo D2 en la posición, atacando al caballo hasta en 2 ocasiones junto con el alfil, rey G7 quitándose primero y antes de continuar con su ataque Carlsen pues de esta diagonal, ya que así el peón y en caso de que haya cambios, bueno, pues podrías recapturar con el peón y aquí viene pues un movimiento que no es del todo bueno, ya que aquí las piezas blancas cambian material. El tema es que nuevamente A4, A5 o con idea de A5 podría ser interesante para las blancas. Kosteniuk decide capturar en E4 y Carlsen en recaptura con el alfil. Tras estas jugadas caballo por E4 y torre por E4. Ahora sí juega A4, quizás algo tarde. Carlsen de momento juega torre F7 y la idea de este movimiento, bueno, pues es defender el punto de B7 para traer su alfil a C7 junto con la dama entrar en H2. La partida continúa con torre C8, no siendo quizás un movimiento muy preciso, ya que aunque Kosteniuk tiene la idea de doblar torres, es cuando aprovecha Carlsen para jugar alfil C7. La torre queda, bueno, pues completamente aislada. Torre C1 con doble ataque sobre el alfil, pero también las negras de momento tienen bien defendido dicho alfil. Tras estos movimientos, además, Carlsen, y como comentábamos, entra en H2, se deja el peón de D5, pero vamos a ver el ataque que tiene aquí en la posición. Rey F1 y tras estas jugadas alfil F4. Otra idea quizás más directa para las negras podría ser dama H1 jaque. El rey como única salida tiene rey E2 y aquí las piezas negras ganan torre, ya que el alfil, como vemos, no puede recapturar a la dama ya que está clavado por la acción de la torre. No obstante, Carlsen continúa por esta vía, juega alfil F4 y tras dama por D5 ganando el peón que habíamos comentado, ahora sí dama H1 jaque y tras rey E2 dama por G2. Kosteniuk se retira con su rey, pero de alguna manera es tarde, ¿no? Se juega rey D1, dama F3 jaque
y tras rey c2 la partida termina con torre por e3. En esta posición Alexandra Costeniu decide abandonar. El tema es que las piezas negras han ganado pieza, mantienen el alfil de ventaja, ha desaparecido la pieza que había en e3 y además hay una descubierta sobre la dama. Si las blancas continúan, por ejemplo, con la captura de la dama, pues como vemos finalmente las negras salvarían la pieza y tendrían una ventaja bastante fácil. Bueno, pues con esto primera partida de la segunda jornada y vamos a ver qué traemos. Un saludo y hablamos. Chao.